Buenas noches, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Tomen asiento, por favor. Quizás vale la pena hacer algunas explicaciones previas a fin de entender el contexto de este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18. Para países como los nuestros y especialmente para estados como el vuestro, donde hay muchísima agua alrededor, sería muy difícil entender esta realidad. Palestina siempre ha sido desde miles de años atrás una región con bastante escasez de agua. El agua en esos lugares es algo muy precioso y muy preciado por la población. Ustedes recordarán leyendo el libro de Génesis y el Pentateuco en general, cómo se suscitaban peleas literales entre los siervos de Abraham y los siervos de los madianitas y de otras personas por el agua. Se quitaban los pozos de agua en el desierto. Palestina también tiene bastante zona desértica y ciertamente las lluvias son escasas en esos lugares. Y entonces la gente de este tiempo, del tiempo de este rey Acab, sufría la escasez de agua y siempre estaban buscando este recurso constantemente. Su comida y su bebida dependía de la existencia o no de lluvias. Ellos no tenían la bendición de ustedes, que a veces es un reclamo: agua por todo lado, llueve y todo se inunda, nos mojamos, etcétera. Ellos no tenían esa situación, era muy difícil, el agua era muy escasa. Y aun cuando el agua era muy escasa, y de ahí dependía la comida de la gente y de los animales, en esas circunstancias, Dios envía el profeta Elías para anunciar una severa sequía al rey Acab. Ya se imaginan ustedes, Dios les va a dar donde más lo necesitan, les va a dar castigo donde más lo necesitan. Les va a azotar donde más les duele a ellos. Esa es la situación que enfrenta Acab y su reino. Y la falta de comida y de bebida, por supuesto, provocaría protesta popular y el reino de Acab comenzaba a tambalearse. El texto bíblico dice que el rey se sentía turbado y pensaba que todo Israel estaba turbado, o sea, atormentado, preocupado, y le echan la culpa, por supuesto, a Elías de eso. Esa es la situación desde el punto de vista, digamos, geográfico, ecológico, hidrológico incluso. Pero desde el punto de vista espiritual había otra realidad también. Así como estaba a punto de haber una gran sequía que iba a azotar a la economía de la nación, también había una sequedad espiritual que ya venía azotando la espiritualidad de la nación por largos años, por más de 30 años. Antes que el pueblo de Dios entrara a Palestina, a la tierra prometida, Dios les había dado varias advertencias. En todo el Pentateuco hay varias secciones muy específicas advirtiendo al pueblo de Dios que no vaya a caer en la idolatría de los palestinos, que no vaya a caer en el paganismo de los palestinos. Y habían varias manifestaciones del paganismo en Palestina. Una de ellas, la más prominente, era esa gran celebración anual del Dios de la fertilidad. Y celebraban dos grandes ídolos palestinos. Por un lado, el ídolo llamado Baal, que se suponía que cada año, después de que traía gran lluvia y fertilidad a la tierra, moría y cada año resucitaba. Y se creía también en la mente corrupta popular que cuando Baal copulaba con Acera, ahí en algún lugar del espacio de Palestina, entonces había fertilidad en el ganado, en la producción agrícola e inclusive en las familias de Palestina. Es decir, el culto a Baal
atravesaba toda la economía de la nación. Una nación agrícola y pecuaria depende de los recursos naturales, depende de la fertilidad de la tierra y de los animales. Y entonces, digamos que Baal era un dios relevante, porque atravesaba toda la estructura económica del país y productiva del país. Y también era un dios culturalmente relevante, porque si usted era palestino, naturalmente su dios era Baal y su dios era Asera. Y pues los israelitas eran un puñado de gente en medio de Palestina. Y ellos querían ser relevantes, querían ser parte de la estructura económica de esa gran región de Palestina. Y siempre estuvieron bajo la tentación de ser como los demás. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una lucha constante entre el pueblo de Dios de ser un pueblo especial para Dios bajo las leyes de Dios, o ser un pueblo común y gobernarse al estilo de las demás naciones. Esa fue la tensión cultural y política y económica y religiosa que pasaba Israel. Ser un pueblo especial o ser un pueblo común como los demás. Gobernarse y pensar y actuar al estilo de los demás. Esa fue la tentación que el pueblo de Dios enfrentaba cuando llegó a habitar en tierra palestina. Dios les habló de muchas maneras evitar de caer en esa tentación. Pero hasta aquí, en este pasaje, por más de 30 años, desde Jeroboam y todo el periodo de Acab, el pueblo de Dios, especialmente en el norte, las 10 tribus hacia el norte de Israel, ya habían sucumbido a esta tentación. Hay varios datos en el texto bíblico, en Primera de Reyes 11 hasta el 16, que nos cuentan cómo Jeroboam hizo del baalismo, del paganismo palestino, la religión oficial de su reino del norte. Estableció un templo a Baal, construyó un templo a Asera, compró sacerdotes para celebrar las festividades de Baal. Quería él inculturarse, quería ser parte de la cultura, no quería ser objeto de crítica de la cultura que lo rodeaba. Por lo tanto, adoptó el paganismo de esa parte de Palestina e hizo de él una religión oficial de Israel. Más de 800 profetas, entre profetas y sacerdotisas de Baal, comían en el palacio de Jezabel, nos dice el texto. No solamente entonces estaba a punto de haber una sequía real, pero esa sequía real que viene a anunciar Elías es la respuesta a una profunda sequía espiritual que el pueblo de Dios estaba atravesando. Bueno, eso nos hace entender el contexto de este pasaje. En el capítulo 17 vimos un par de días antes que Elías había anunciado una sequía. Ya hasta aquí han pasado 3 años y 6 meses, según la interpretación de Jesucristo en Lucas capítulo 4. Entonces ahora Dios decide visitar nuevamente a Acab con la palabra profética y lo envía a Elías a hacer esta visita. Entonces, esta visita de Elías en este pasaje tiene una estructura bien interesante. En 4 partes está articulado este pasaje. La primera parte abarca los versículos 1 al 20 y el tema es la reaparición de la gracia de Dios volviendo a Israel. Y la segunda parte abarca los versículos 21 hasta el 40 y se trata de la destrucción de cada obstáculo que se oponía a la gracia de Dios, a la gracia de bendición de parte de Dios. Y la tercera parte abarca una sección muy corta, versículos 41 al 45, y nos hablan de las evidencias visibles del regreso de la gracia de Dios para con su pueblo. Y en los versículos 46 al 48 que cierran este capítulo, nos tratan de la oportunidad de lluvias de gracia
de parte de Dios. Vamos a examinar entonces este pasaje en esas 4 partes. Primero entonces, la reaparición de la gracia de Dios, versículos 1 al 20. Como es un pasaje extenso, voy a ir brevemente por cada parte. En el versículo 1, pasados 3 años y 6 meses, Elías vuelve a presentarse y va a invitar en esta oportunidad a el rey Acab y a su dios principal Baal a un combate abierto y público en el propio territorio y en el propio altar de Baal. El versículo 1 nos dice entonces que viene la palabra de Dios a Elías y él se presenta, y hay toda una historia como él se presenta. Se presenta ante uno de los siervos que hasta antes no se lo había mencionado. Este siervo es Obadías, o Abdías en castellano, Obadías en el idioma original. Y la Biblia menciona este siervo para enseñarnos algo. Elías en varias oportunidades pensaba que él era el único profeta que quedaba de los profetas fieles a Dios. Y hasta este pasaje Elías mantiene esa idea. Pero Dios va educando poco a poco a Elías a darse cuenta que él no es el único profeta fiel todavía en Israel. Y le habla a través de ese siervo humilde del palacio de Acab. En forma silenciosa pero activa, este siervo Abdías había alimentado por esos 3 años y medio, había dado de comer y beber a 100 profetas de Dios. Es decir, la escuela de profecía de la cual Elías era el maestro principal no había muerto como Elías pensaba. Estaba bien activa. Y así como Jezabel mantenía a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, este siervo humilde, Abdías, había dedicado su inteligencia y su vida con una estrategia secreta tan bien estructurada que había logrado mantener a 100 profetas fieles de parte de nuestro Dios. Y Elías se presenta y se encuentra con este siervo. Este siervo le trata de Señor a Elías y tiene temor. Pero Elías le quiere decir, ya que tú has sido fiel a Dios y has puesto en riesgo tu vida al alimentar 100 profetas como me informas, entonces ve y dile a tu señor Acab que Elías está aquí, que venga y que me encuentre. Quiero dialogar con el rey. Ahora, todo esto nos muestra además también que Elías estaba en pleno control de la situación de parte de Dios. Es él el que tiene la iniciativa. Él es el que dice cuándo va a haber lluvia. Él es el que determina cuándo debe encontrarse con el rey y en qué condiciones debe encontrarse con el rey. Y entonces, finalmente, el rey viene y se encuentra con Elías. Y en el texto bíblico hay algo que sobresale de este encuentro, porque revela que el rey Acab y todo su séquito gobernante no habían aprendido la lección del castigo pactual de Dios. Era un rey bastante testarudo, bastante terco, con una tenaz oposición contra la ley de Dios. Cuando se encuentra con Elías, esto es lo que dice Acab en el versículo 17. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el perturbador de Israel? No lo trata con humildad como profeta. No le dice: mira, basta Elías, por favor, ya son 3 años y medio de sequía, pídele a tu Dios que mande lluvia. No, aquí Acab se presenta como un hombre rebelde, testarudo, bien duro de cerviz, lo cual significa en castellano terco. Y entonces Elías le responde:
Tú eres el que perturbas a Israel. Y te voy a explicar por qué. Porque tú y la casa de tu padre han abandonado los mandamientos de Jehová y habéis servido a los Baales. A los Baales como Dios principal y sus demás diosesitos pequeños después de Baal. ¿Qué es lo que nos explica aquí este pasaje? Que cuando el pueblo de Dios se paganiza tan profundamente, pierde toda conciencia de la ley y de la palabra de Dios. Eso le pasaba a Israel. Cuando no hay palabra de Dios en el corazón y la conciencia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se entrega al paganismo y pierde toda noción de moralidad cristiana, de moralidad bíblica. Eso ha sucedido a la iglesia cristiana a través de los siglos. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Usted puede viajar por varias ciudades grandes de América Latina y preguntar a las personas, ¿es usted cristiano? Y la gente va a decir, por supuesto que sí. ¿Conoce usted la ley de Dios? Bueno, es que yo soy un cristiano no practicante. No sé si ustedes escuchan ese comentario. O sea, se pierde la noción de quién es el verdadero Dios y qué exige ese Dios de cada uno de nosotros. Esa es una de las consecuencias de la paganización. Y entonces el pueblo de Dios se desenfrena y practica toda suerte de cultos y rituales sin nombre. Hace unos años fuimos con el pastor Bill Green de la CLIR, Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, a dar unos cursos en La Paz, Bolivia. Y entonces un día fuimos a recorrer la plaza principal de La Paz, Bolivia. Y miren, abiertamente, públicamente, habían varios llamados sacerdotes andinos, brujos supuestamente profesionales, bien instalados, ofreciendo toda suerte de ídolos y malquis. Malqui es un ídolo pequeño que mucha gente lo tiene en su casa como su protector, vendiéndolos y ofreciendo ceremonias de limpiar la gente, de traerles suerte y riqueza y amores y toda esa parafernalia mentirosa del paganismo que rodea a muchos países latinoamericanos. Pero cuando preguntamos a la gente, ¿y cuál es la religión mayoritaria de este país? Ellos dicen el cristianismo en sus diferentes formas. Pero cuando no hay palabra de Dios, puede haber mucha religiosidad, mucha ceremoniosidad, mucho ritualismo, pero están vacíos de contenido de la palabra de Dios. Eso le pasaba a Israel. Pero la gracia de Dios ha vuelto, la palabra de Dios ha vuelto. Elías le tiene buenas noticias al rey, pero no le va a dar inmediatamente esa buena noticia. Dios había decidido hacer volver lluvia sobre Israel otra vez, pero no lo va a hacer tan fácil. Todavía hay algo más. Y aquí viene la segunda parte, la destrucción de los obstáculos a la gracia de Dios. Para que Dios derrame su gracia y sus lluvias de bendición sobre su pueblo, Dios tenía que delante del rey y delante del pueblo desbaratar, destruir todos aquellos símbolos y signos y creencias que se oponían a la gracia de Dios. Y uno de esos símbolos era destruir esa supuesta capacidad y poder de Baal. Baal sigue existiendo el día de hoy en varios países latinoamericanos. Justamente en la región de donde yo vengo, que se llama Cajamarca, en el norte del Perú, el dios de los antepasados cajamarquinos se llamaba Catequil. Y el ídolo es un dibujo en piedra de un hombre supuestamente andino que tiene una onda en sus manos para producir rayos y truenos y lluvia.
y esto es común en todas las regiones del mundo que son principalmente agrícolas, alguna forma de Dios del rayo y la lluvia es adorado o adorada. Y muchas veces esas creencias tan arraigadas en ídolos son obstáculos a la gracia bendita de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué un ídolo? ¿Por qué un ídolo es un obstáculo a la gracia de Dios? Voy a darles alguna explicación de esto. Miren, si es verdad, y para nosotros los creyentes lo es, que Jehová es un Dios creador del cielo y de la tierra, si es verdad que la vida depende de Él, si es verdad que Él controla el destino de este planeta y de todo este universo, si es verdad que Él es el único autor de la vida y que conoce el destino de cada ser humano, si todo eso es verdad y según la Biblia eso es la verdad, entonces no hay nada de esta creación que pueda igualarse a Dios. Y es tan ofensivo a nuestro Dios que se lo pueda comparar con un pedazo de tierra o piedra o planta o ave, porque todo ello sería tomar parte de la creación y rendirle honor y gloria y adoración como si fuera el creador. Eso es lo más ofensivo para Dios. Por eso a Dios le irrita tanto la idolatría. Por eso es que la idolatría ha sido el pecado principal de Israel, por el cual Dios le envió grandes castigos como el exilio y casi destrucción del pueblo de Dios. Porque esos ídolos no son simplemente cosas de la creación, sino que en la mente de la gente son más que eso. La gente está dispuesta a invertir dinero para celebrarles fiestas a esos ídolos. Un campesino de una iglesia nuestra, ahora ya creyente presbiteriano, me decía un día: pastor, me siento mal. Y le pregunto: ¿por qué, hermano? Y era un anciano de la iglesia. Dice: ahora cuando vamos a celebrar el aniversario de nuestra congregación, siento dolor poner 1,000 pesos de ofrenda. Y me siento mal porque cuando era, dice, católico romano y celebrábamos la fiesta de San Juan del Santo que está ahí, yo regalaba un toro y me sentía contento regalando ese toro a ese santo. Me siento mal, decía. Nuestro hermano en Cristo, ya creyente, todavía arrastraba en su mente y en su conciencia ciertas raíces de fidelidad profunda a los ídolos y de una fidelidad media tambaleante al verdadero Dios. Pero Dios, por su gracia, fue redimiendo poco a poco a ese varón. Hoy es un hombre distinto, dispuesto a dar todo lo que tiene y puede para la gloria de Dios. Es que la idolatría cautiva su conciencia, se hace parte de su cultura, parte de su manera de ser y pensar. Tanto es así que uno actúa como autómata y está dispuesto a entregar todo al paganismo. Por eso es una ofensa a Dios. Reemplazar a Dios, creador, por algo creado, reemplazar la inmensa majestuosidad de Dios, reemplazar toda su gloria por un símbolo de la creación, es una ofensa a Dios. Por esa razón Dios es duro contra la idolatría. Y entonces, en estos versículos 21 hasta el 40, Elías le lanza un desafío al rey y a su ídolo. Y ustedes pueden ver en el diálogo que tiene Elías con el rey que
Elías, por la gracia de Dios, ha logrado controlar al rey y le da órdenes. Y le dice, muy bien, júntame a todos tus profetas de Baal y que este combate sea en el trono de Baal, el monte Carmelo. Ahí va a ser, en el lugar donde dice que Baal tiene poder y habita. Ahí va a ser el combate. Y no solamente eso, el combate va a ser en aquello que Baal es especialista. Dicen que Baal es el dios del rayo, muy bien. Vamos a desafiarlo que prenda fuego a ese novillo despedazado. Que le prenda fuego. Que solamente su gente ore a su Baal y que Baal responda con fuego. En su propio territorio, en su propio poder, lo desafía el profeta de Dios a Baal. Y toda la gente dijo, muy bien, qué bien, ahora vamos a ver quién gana la pelea, ¿verdad? Y entonces van al monte Carmelo y aquí se ve expresada esa paganización que había enraizado en el alma de mucha gente del pueblo de Dios. Entonces Elías está en pleno control. No solamente le ordena al rey qué hacer, le ordena también a los profetas de Baal. Dice, muy bien, como ustedes son la mayoría, entonces despedacen su novillo. Y lo despedazan, arreglen el novillo de esta manera, pónganlo así. Y ahí lo pone, dice, muy bien, ahora sí, hagan su culto a su manera. Y piden a su Baal que responda con fuego, que queme el holocausto. Holocausto significa que ese novillo despedazado tenía que convertirse completamente en humo. Tenía que ser quemado totalmente. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, pero aquí se ve el típico culto pagano. Toda la parafernalia. Aquí están los adoradores de Baal, los profetas y sacerdotisas de Baal, bailando, saltando y gritando y haciendo una bulla inmensa. Y eso empezaba a las 6 de la mañana, por supuesto, ya era mediodía. Habían pasado como 6 horas. Y ahí está sentado el profeta de Dios y le dice, muy bien, ya han pasado 6 horas, no hay fuego de su Dios, griten más, hablen más fuerte. Porque quizás Baal se ha ido de viaje, quizás se desvió del camino, o quizás está durmiendo y no escucha. Hay que despertarlo, griten más. Y es interesante que hay una frase eufemística en el texto bíblico. Dice, quizás está de viaje. Ese es un sarcasmo. ¿Saben lo que significa literalmente eso? Quizás está ocupado en el baño. Eso significa. O sea, el profeta de Dios está tan en control de la situación que se burla de ese culto pagano. Y ellos comienzan a saltar más y a gritar más y comienzan a sajar su cuerpo con lanzas y cuchillos y están ensangrentados, están en un frenesí irreconocible. Y Baal, mudo. Esto nos hace pensar en Salmo 115, por supuesto. Salmo 115 dice que los ídolos de las naciones tienen boca pero no hablan, tienen orejas pero no oyen, tienen manos pero no palpan, tienen nariz pero no huelen, tienen ojos pero no ven. Es decir, Elías demuestra que Baal era solamente un ídolo muerto. Era simplemente un dibujo tallado en piedra, nada más, sin ninguna vida, sin ninguna capacidad. No podía escuchar. No importa cuánto grite una persona, no importa cuánto grite una iglesia, no importa cuán intenso sea su ritual. Si todo ese ritual está dirigido a un ídolo o a un falso Dios, no va a haber respuesta para ese pueblo. Y no importa cuán grande sea la cantidad de gente que está alabando al ídolo, nada va a suceder. Elías nos manda una inmensa lección a la iglesia de Cristo hoy.
y no pasó nada. Ahí está su buey despedazado, pedazos de carne sin quemar. Su ídolo no pudo recibir nada de ese sacrificio. Son los profetas que, si hubieran vivido, tendrían que haberse comido esa carne de su novillo. Y ahora viene Elías, como a las 3 de la tarde ya, la hora del sacrificio. Él recompone el altar de Dios que había sido destruido, y entonces lo acomoda bonito, despedaza su novillo, lo pone encima, lo remoja con agua, llena las zanjas con agua 1, 2 y 3 veces, como para que nadie tenga duda que todo está bien mojado. Y entonces escuchamos una oración bien sencilla de Elías, una oración bien tranquila y sin embargo bien ferviente. Y le dice: oh Jehová Dios, muestra hoy que tú vuelves el corazón de este pueblo hacia ti. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, oh Jehová. E inmediatamente el fuego de Dios vino y consumió el sacrificio y las piedras y el agua, y todo quedó hecho nada. Destruyó físicamente y también arrancó de la conciencia de la gente esas raíces paganas que pensaban que ese ídolo muerto era Dios. Y entonces la gente tuvo que confesar en coro: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y luego, en tercer lugar, viene la evidencia del retorno de la gracia de Dios, versículos 41 al 45. Una vez que Dios responde de esa manera, todo el pueblo declara, aquí hay una confesión de fe: Jehová es Dios. Eso es lo que significa el nombre Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Y ahora todo el pueblo confiesa: Jehová es nuestro Dios. ¿Y qué pasó después? La gracia de Dios al pueblo de Dios no siempre viene en una forma hermosa y apacible, pacífica, como nosotros esperamos. Estos profetas del paganismo fueron llevados al valle de Cisón, y Elías ejecutó el castigo pactual de Dios. La Biblia establecía en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 15, que el idólatra y que aquellos que rendían culto a los ídolos, quebrando la ley de Dios, y también los falsos profetas, tenían que ser ejecutados. Elías no está ejecutando ninguna venganza personal. No vaya a decir usted: bueno, muy bien, Elías hizo eso, yo también tengo que hacer eso hoy día. No se trata de eso. Pero aquí Elías, como el profeta de Dios, está siendo usado por Dios para eliminar de la mente de ese pueblo ese apego tremendo frente a un ídolo. Y el eliminar los profetas y falsos sacerdotes de este ídolo muerto Baal significaba que el pueblo de Dios tiene que aprender que ciertamente Dios es un Dios que ejecuta su palabra. Y eso pasó aquí. Y luego de esto también tiene que recordar el pueblo de Dios lo siguiente. En el versículo 41 al 45, ustedes habrán notado, y voy a hacérselo notar en este momento. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Hay una palabra que no está ahí en vano. 7 veces se repite esa palabra entre los versículos 41 al 45. Dice así, versículo 41: sube, come y bebe. Acab subió
a comer y a beber. Y luego dice, Elías subió, van 3. Y luego dice a su criado, sube ahora, van 4. Y luego él mira y dice, no hay nada. Y le dijo, le vuelve a decir 7 veces. Y entonces dice, yo veo una pequeña nube que sube. Y así, subir es una palabra que se repite 7 veces en los versículos 41 al 45. ¿Qué significa esto? Normalmente en la literatura del Antiguo Testamento hay una estructura literaria muy rica que transmite el pensamiento de Dios a su pueblo. Esto significa que la gracia de Dios se recibe desde arriba, que hay que elevar la mente y el corazón para recibir esa gracia de Dios, en tanto que el pueblo eleve su mente y su corazón al trono y gracia de Dios, de ahí recibirá la gracia de Dios. Eso es lo que enseña este pasaje. Y en efecto, eso pasa. Le dice, yo veo que una nube sube desde el mar. Y luego pasa un momento muy corto y hay una tremenda lluvia sobre Palestina. Y entonces le dice al rey, desciende, en otras palabras, porque la gracia de Dios ha llegado. El juicio de Dios ha sido ejecutado sobre la falsa profecía, sobre el paganismo. Y entonces la gracia bendita de Dios llega en forma de lluvias de bendición. Y eso nos lleva al cuarto punto. Una oportunidad para recibir lluvias de gracia, lluvias de bendición. Pero esta lluvia de bendición llega después del juicio de Dios para con su pueblo. Y es que, hermanos, algunas veces nosotros esperamos bendición, pero nos queremos olvidar del juicio de Dios. Hay varias oportunidades en que la iglesia de Cristo, cuando se paganiza, cuando se copia los estilos de adoración del mundo que nos rodea, cuando no le preguntamos a Dios cómo debe ser adorado, sino que inventamos nuestras propias formas de adoración, cuando la palabra de Dios la dejamos fuera de consulta y consultamos a la sabiduría de la cultura y de este mundo, entonces el pueblo de Dios fácilmente se paganiza. Y cuando el pueblo de Dios se paganiza, obviamente habrá una oportunidad para el juicio de Dios. Pero como Dios es bueno y misericordioso, luego de ese juicio envía sus lluvias de bendición para su pueblo. Nos dice Santiago capítulo 5 que Elías era un hombre como nosotros. Y dice el texto, simplemente oró. En algunas versiones se ha traducido como que Elías oró fervientemente, dice el texto. Pero eso no aparece en el texto original. Elías era un hombre como nosotros, consagrado a Dios, por supuesto. Y simplemente oró, y luego del juicio de Dios vino la gracia de Dios. Cristo recibió el juicio de Dios por nosotros. En esa cruz del Calvario, el Señor Jesucristo recibió todo el castigo de Dios que usted y yo merecíamos. En esa cruz, cuando Cristo derramaba su sangre y cuando clamaba al Padre, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Cristo estaba recibiendo el duro juicio que nosotros merecíamos. Y una vez que Cristo absorbió ese juicio de Dios propiciatoriamente, es decir, en nuestro lugar, entonces el fuego del Espíritu Santo regeneró nuestros corazones y nos hizo partícipes de la bendición de Dios en Cristo Jesús, es decir, nuestra salvación. Hay juicio, pero Cristo recibe ese juicio para que ustedes y yo podamos tener acceso libre a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que esa gracia, hermanos, en Cristo sea propicia hoy para todos ustedes. Que el Señor bendiga su palabra.